El vídeo que estáis a punto de ver me llegó hace unos días y me impresionó tanto que primero pensé en resumirlo, pero al verlo me di cuenta de que era mejor conservarlo tal y como estaba y traducirlo y doblarlo al castellano. Me encontré con dificultades porque el acento de Tamil Chintanayalar Perabai, el acento hindú, es bastante complicado. Pero creo que la información que contiene es tan importante que, a pesar de que pueda haber cometido algún error, nos va a aclarar mucho las relaciones entre dos culturas que hasta ahora parecía que no estaban relacionadas, como son la cultura judía del Antiguo Testamento y la antigua cultura hindú del Mahabharata. Es eso lo que hace este vídeo tan singular y tan histórico. Antes de comenzar a que lo veáis, tengo que hacer una aclaración. La palabra yugan en hindú significa era. Entonces, cada vez que digo Kali Yugan o no sé cuántos Yugan, estoy refiriéndome a las eras. A veces que traduzco por era para que quede más claro. También tengo que decir que creo que este hombre comete algún error cuando habla de la Biblia y que no todo lo que dice necesariamente me parece correcto. Pero dada la importancia del vídeo, considero que los errores que pueda tener compensan por ese otro 90% de la información, que da muy importante. Así pues, que quede claro que cuando hablo en primera persona no estoy hablando como yo, sino lo que dice este hombre, Tamil Chintanayalar Perabai. Un apunte más, he hecho alguna morcilla, alguna aportación personal porque creo que viene al caso en alguna de las cosas que dice este hombre. Así pues, aquí tenéis este vídeo que relaciona el brahmanismo hindú con el judaísmo. Mi mayor contribución al estudio del Mahabharata es la identificación de Saguni como judío. Los datos que me llevaron a esta conclusión son los siguientes. El palacio que Saguni construyó para matar a los Pandavas no estaba hecho de resina de laca, estaba hecho de ámbar. Era un palacio de ámbar. 2. La resina de laca comenzó a extraerse en la India alrededor de 3000 años antes de Jesucristo, solamente. Luego no existía allí cuando el Mahabharata sucedió. 3. Hay evidencias que prueban que el Mahabharata sucedió hace 5000 años. 4. Hay evidencias que prueban que los tamiles comerciaban con ámbar con los eslovacos hace 5000 años. 5. Los judíos hacen siempre de intermediarios en el comercio y comerciaban con ámbar, oro, diamantes, hierro y especias indias. Luego los judíos llegaron a la tierra de los tamiles para comerciar. 6. Saguni fue un creador de problemas y es responsable de la guerra del Mahabharata. Y los judíos son responsables de todas las guerras alrededor del mundo. Luego Saguni podría ser un judío. 7. Saguni usaba el juego como herramienta para desencadenar la guerra del Mahabharata, y los judíos son conocidos por manejar el negocio del juego. 8. Saguni siempre vestía de negro, y los judíos ortodoxos siempre visten de negro. Los judíos adoran a Kali en secreto. Kali es la diosa de la guerra y la destrucción. 9. Los judíos usan las mujeres como herramientas para obtener influencia política y en el mundo de los negocios. Saguni llevó y casó a una judía khazara, a Tirur Trastan, para obtener beneficios empresariales. Específicamente, el comercio de hierro de los Kauravas de Chera Nadu hace 5000 años. Estos son los hechos que me llevaron a identificar a Saguni como un judío, y en este vídeo lo voy a probar sin posibilidad de refutación. Antes de eso tengo que clarificar unos pocos puntos. La resina de laca se empezó a producir solamente hace 3000 años, y la prueba de que no corresponde con la datación del Mahabharata es que este se data con una fecha de hace 5000 años. El último ciclo del calendario maya corresponde a 5125 años antes del 2012. Se describe como el quinto sol y la era de la oscuridad. Se supone que Krishna declaró el comienzo del Kali Yuga hace 5100 años, lo que genera una clara correspondencia entre la cultura tamil y la de los mayas. El timing del origen del calendario maya
y de la declaración de Kali Yuga son prácticamente idénticos y se sitúan hace 5000 años. Después del 2012 ha nacido el Satya Yuga, como fue originalmente propuesto por Krishna. Los mayas llamaron a esta nueva era la Edad de Oro y el Sexto Sol. La siguiente prueba de que el Mahabharata sucedió hace 5000 años es conectando este libro con el Islam. La historia de la segunda mujer de Abraham. Se dice que Hagar se fue a Oriente Medio después de perder la segunda guerra del Mahabharata, y Abraham vivió alrededor de hace 4000 años, lo cual prueba que el Mahabharata sucedió hace 5000 años. Otra prueba es que el Aryabhata publicó el Aryabhatiyan en el año 500 a.C. Él sostuvo que publicó el Aryabhatiyan en el año 3600 del Kali Yuga. Así que de acuerdo al Aryabhatiyan, el Kali Yuga comenzó en el 3100 a.C., por lo que se puede afirmar sin error que el Kali Yuga comenzó hace 5000 años. Habiendo establecido que el Mahabharata sucedió hace 5000 años, todas las piezas encajan. Pero ofreceré más pruebas de que Saguni era judío. Una de las nuevas evidencias que proveo es a través del vocabulario ancestral tamil, que está relacionado con el hebreo. Hay 3 palabras claves en el Mahabharata que son Sudu, Yudan y Yukti. Sudu significa acto injusto o inmoral. Sudatan significa juego. La causa profunda de las guerras del Mahabharata fue el juego. Saguni invitó a los Pandavas a jugar. Saguni era conocido como un judío, por la gente que le trataba. Los judíos eran conocidos en lengua tamil como Yuda, Yudu, Sudu, Sud, acto injusto en lengua tamil. Sabemos que Saguni derrotó a Pandava engañándole. Este acto injusto se conoce como Sudu, y un juego jugado mediante engaño se conoce como Sutatam. El engaño, un método extranjero que fue llevado a tierra tamil a través de Saguni, el judío. Después de derrotar a los Pandavas en Sutatam, Saguni hizo que ellos vagaran por los bosques durante 12 años, como hizo Moisés con los judíos por el desierto, por cierto. Incluso después de esos 12 años deambulando por el desierto y un año de Agnada Basam, Saguni no estaba preparado para cumplir con lo pactado. Eso resultó en la guerra del Mahabharata, o sea que la guerra fue culpa de Saguni, el judío, conocido como Yuda en tamil, Yudan, Yudem, Yudam, que significa guerra en lengua tamil. Los judíos son conocidos como creadores de guerras, y el mundo entero está bajo su control, comenzando por Oriente Medio. Es muy sorprendente que la guerra del Mahabharata sucediera hace 5000 años y fuera culpa de un judío, Saguni. Los judíos son conocidos por sus taimadas tretas. Todas las tretas de las sociedades secretas son sin duda taimadas. Yukta, Yukta, Yukti, que significa estrategia taimada en lengua tamil. Esta palabra apareció gracias a Saguni, el judío. Así pues, Sudu significa acto inmoral, Yudan significa guerra y Yukti, estrategia taimada. Todas ellas aparecieron en la guerra del Mahabharata gracias a Saguni, el judío. Estas 3 palabras prueban que Saguni era judío y que ello era conocido en aquel tiempo. Y hay que recordar que la palabra Yudan significa guerra y procede de judío. Es bien conocido que los judíos han creado todas las sociedades secretas del mundo para crear guerras. La sociedad secreta más extendida del mundo, llamada masonería, procede de la palabra Moses, Moisés. Mason, Moses, Moses. El hecho de que fue el creador de la primera sociedad secreta, llamada la masonería, quedó para la posteridad por la representación de su cabello, que son los cuernos del Baphomet, la cabra, su dios, que en tamil se dice Meson. Son los cuernos de Moisés lo que las personas más poderosas de la tierra despliegan en ocasiones especiales y como veréis en las siguientes fotos. Esta gente o son Illuminati o los agentes de los Illuminati. Al hacer ese símbolo, están diciendo al mundo que todo el planeta está bajo su control. Pero la gente normal no sabe que no es un símbolo benévolo, sino el símbolo del Baphomet.
que es el dios de la masonería. ¿Por qué la cabra? Cabra se dice en tamil meso, una palabra que se originó del sonido que hace la calabra. Me. La palabra mason procede de mesón, cabra en tamil. Comparadas con las ovejas, las cabras son mucho más inteligentes y con sus cuernos son difíciles de dañar, por lo que el cabrero era considerado una persona muy capaz, como el pastor que comanda las cabras. Las sociedades secretas comandan a la población con su agenda secreta. Así pues, la sociedad secreta se llamó masonería, aludiendo a los expertos pastores. Los masones han olvidado su historia, colocando la escuadra y el cartabón, creyendo que sus creadores fueron los diseñadores de las pirámides. Mesai, en tamil, significa supervisor de la agenda o maestro de ceremonias. Todas las sociedades secretas que están relacionadas con los francmasones son responsables de todas las guerras en el mundo y todas ellas están dirigidas por judíos. La otra prueba de que Saguni era judío viene de la declaración de la era del Kali Yuga por parte de Krishna. Fue Krishna quien propuso el concepto de los yugas o eras. El asunto es que él propuso 5 yugas o eras, pero los brahmanes judíos las dejaron en 4, y seguidamente conoceremos la razón. The other evidence to prove that Sagni was a Jew is related to the declaration of emergence of Kali Yuga by Krishna. It was Krishna who propounded Yuga concept. Krishna actually propounded 5 Yuga concept, but the Jewish Brahmins made it into 4 Yuga concept. We would soon know the reason. Inicialmente, los humanos vivían predominantemente en las montañas. A esta era la llamaron Kretan Yuga, donde Creta significa montaña. El modo de vida de esta época llevó a las propiedades que dieron sentido a esta era. Después, la humanidad bajó a los bosques de la llanura y empezaron a cazar animales. La palabra en tamil, tarai, equivale a tre, que significa suelo, de donde viene Tretan Yuga. Así que al periodo en el que el humano vivió en los bosques de la llanura se le conoce como Tretan Yuga. Después el hombre se hizo agricultor y comenzó la siguiente era cultivando la tierra. Empezaron con la agricultura en los fértiles deltas de los ríos, destruyendo los bosques mediante incendios. Saguni, el judío, que llegó a tierra tamil como comerciante, vivía con los Kropdas de Chetan Navi. Él realizó muchos planes para controlar la próspera agricultura de los Pandavas, a los que envidiaba, y lo hizo por medio de las interminables guerras para dañar a la humanidad. Los Pandavas, con la ayuda de Krishna, ganaron la guerra, y la agricultura floreció en esa región. Los Pandavas que cultivaban en la región del delta también eran buenos pescadores porque el delta estaba al lado del mar. Por lo que los Pandavas controlaban 2 regiones, la del delta y la del mar adyacente. Los Pandavas cruzaron a Sri Lanka y controlaron esas 2 regiones también en la isla. Dado que controlaban 2 grandes regiones, a esta era se la llamó Dwapara Yuga, que procede de 2 grandes regiones, donde Dwa es 2 y Para grande. Es en esta era en la que sucedió la guerra del Mahabharata. Después de la guerra del Mahabharata, Krishna vivió 35 años más y declaró que el Kali Yuga comenzaría el día en que él muriera. Este es el punto central de nuestra discusión. ¿Por qué el Kali Yuga comienza el día de la muerte de Krishna? ¿Por qué se llama Kali Yuga? ¿Dijo alguna vez cuándo terminaría el Kali Yuga? ¿Cuál sería el nombre de la era que va después del Kali Yuga? Seguidamente veremos las respuestas a estas preguntas. Todas las previas eras o yugas obtuvieron su nombre en función del tipo de tierra en la que vivían las gentes en esas respectivas épocas. Kretan procede de montaña, Treta de bosques, Dwapara procede del delta en el que se practicaba la agricultura y el mar con la pesca. Así pues, los 3 yugas se refieren a 4 tipos de terrenos. En cambio, la cuarta era se llamó Kali Yuga por Kali, la diosa de la guerra.
Pero como Kali es también la diosa del desierto, obviamente de manera indirecta se refiere a la tierra del desierto. Estos 5 tipos de tierra se conocen como Kurinji, Mulai, Marudam, Neital y Palai en la literatura tamil. Pero Krishna vivió al sur de la India y allí no hay desierto. Por eso es extraño que nombre al cuarto yuga en función de la tierra del desierto, y esa sorpresa se puede explicar. El Kali Yuga comenzó en la India debido a la gente que llegó a la India procedente de una región desértica. Saguni, que procedía de la región Khazar, vino a la India a través del Golfo Pérsico y cruzó el desierto sumerio. Saguni fue un hombre del desierto que introdujo el Suduju y la guerra, de donde se deduce que Krishna nombró así al Kali Yuga por los judíos, que llevaron la destrucción a la India. Obviamente, Krishna sabía que los judíos veneraban a Kali. Antes de analizar la conexión entre los judíos y Kali, debemos encontrar la razón por la cual Krishna dijo que el Kali Yuga empezaría el día de su muerte. El comienzo de los yugas no está datado con precisión. Por ejemplo, Krishna no dijo cuándo se pasó del Kritan Yuga al Kreta Yuga, cuando el humano bajó de las montañas a la llanura. Tampoco precisa cuándo se pasó del Treta Yuga al Dwapara Yuga, y no se dice porque el cambio se produjo de manera gradual, no repentina. Por el contrario, el mismo Krishna enuncia categóricamente cuándo comenzaría el Kali Yuga, coincidiendo con el día de su muerte. Esto es un hecho sorprendente. ¿Por qué lo sabía? Krishna sabía muy bien que la guerra del Mahabharata sucedió por culpa de Saguni, el judío. Krishna sabía perfectamente que los judíos eran comerciantes y creaban problemas en las sociedades por donde quiera que fueran. Todos sabemos muy bien que Krishna emigró a un puerto llamado Dwaraka después de la guerra. Y Dwaraka es Kolam Port, un puerto de Kerala. Se mudó allí con la tarea específica de restringir los movimientos de los judíos adentro de la tierra tamil. Krishna debió imponer un gran impuesto para que renunciaran a entrar en tierra tamil a practicar la usura. Krishna hizo esto para preservar la paz en tierra tamil. Pero Krishna era escéptico sobre lo que pasaría después de su muerte y causarían problemas allí. Por eso proclamó que después de su muerte comenzaría el Kali Yuga. Ya tenemos la explicación de la conexión entre Kali y los judíos. En tiempos ancestrales, el reino tamil se llamaba Lemuria. Este continente se hundió bajo el agua y una familia específica que vivía en una pequeña isla de Lemuria construyó un barco para escapar de la catástrofe. El barco con la familia de Noé llegó al monte Ararat, del este de Anatolia, donde encalló finalmente. Como esta gente sobrevivió a la inundación sin ahogarse en el agua, se llamaron a sí mismos gente hinchada, queriendo decir que no se pueden ahogar. En el continente lemurio se hablaba la lengua tamil. Obviamente Noé hablaba tamil. Budu significa inflado en tamil. Budu, yudu, judío, el pueblo elegido. Obviamente los hijos de Noé crearon la raza judía. Noé tuvo 3 hijos que, según mi teoría, corresponden a Ham, los sefarditas, Shem, los semitas, y Yapé, los askenazis. Como Noé encalló en el monte Ararat, la región Khazar se convirtió en su nueva patria. La palabra Khazar procede de la voz Kasu, que en lengua tamil significa dinero. Khazar significa poseedor del dinero. Kasu, Khazar, Khazar. Una de las tribus cázaras se llamaba Ávaros o Avaros y acabaron en Transilvania. Esto es mío. De hecho, la palabra inglesa cash procede de kasu, que en tamil es dinero. Como los judíos fueron usureros desde tiempos inmemoriales y casa se utilizaba para los poseedores de dinero, pasaron a ser denominados khazar, poseedores del dinero. Como Noé y sus hijos sobrevivieron al gran diluvio, pensaron que ellos eran el pueblo elegido por Dios. Noé probablemente no sabía que una parte de los habitantes de Lemuria sobrevivieron también y se fueron a vivir al sur de la India, a África, Australia y China, y quizás incluso Mesoamérica. Pero el caso es que sus descendientes pensaron que eran el pueblo elegido de Dios. Una idea absurda.
Tenemos que explicar el origen de la palabra Judea, judeo, y cómo la región Khazar se convirtió en la tierra de los judíos y de dónde obtuvo su nombre. Ya tenemos la conexión entre la diosa de la guerra Kali y los judíos. Cuando Noé dejó Lemuria solo había dos dioses, uno era Shiva y el otro Kali. Pero Noé llevaba el espíritu de Lemuria cuando la abandonó. Shiva también era llamado Jacoba, que significa el rey del sur, un nombre que recuerda mucho a Jehová, el dios de los judíos. En la tradición tamil, Shiva recordaba al sol. Los judíos llamaban a Jehová Elohim. Shiva llevaba un tocado en la cabeza que en tamil se llama Shaddaium, y en hebreo se llama a Dios Shaddai. Los antiguos judíos sabían que Shiva era un ser humano, y debían saber que Kali era, por el contrario, una diosa conceptual. Los judíos siguen venerando a Kali al llevar ropas negras, desconociendo el concepto total de Kali. Quizás confundieron que el acto de veneración a Kali se hacía mediante la creación de guerras y la destrucción. Eso puede explicar por qué los judíos instigan guerras y destrucción por todo el mundo. Deben estar ofreciendo sacrificios a través de la guerra para satisfacer a la diosa Kali. Esto se debe a un desconocimiento del concepto llamado Kali. Ahora debemos comprender las dinámicas de la guerra del Mahabharata. Los judíos tienen la falsa idea de que son el pueblo elegido de Dios, pero los Pándavas fueron agricultores muy prósperos y muy avanzados en tecnología y cultura. Esto irritó a los judíos, que permanecían en la ilusión de que son el pueblo elegido de Dios, y les dio una razón para destruir a los Pándavas. Así, Saguni, el judío, usó la fricción orquestada por ellos entre los Pándavas y los Kauravas para instigar la guerra del Mahabharata. Al crear la guerra, los judíos ofrecieron sacrificios humanos a su diosa Kali. Así, ahora entendemos la conexión entre Kali y los judíos. Krishna también entendió la conexión. Obviamente, Krishna llamó así a esta era que sería caracterizada por la hegemonía judía, el Kali Yugan. La frase con la que Krishna describe el Kali Yugan es: no habrá justicia durante esta era. Sí, no ha habido justicia real en todo el mundo, incluida la India. ¿Por qué? Alrededor del mundo, incluida la India, el sector judicial está manejado por los judíos. Los judíos están convencidos de que son el pueblo elegido. Los brahmanes judíos de la India que redactaron y defendieron el infame Manu Dharma mantuvieron la misma visión de que son gente especial en comparación con el resto de los indios. Cuando el sector judicial es manejado por gente que piensa que son el pueblo elegido, ¿qué se puede esperar de la justicia? Desperdigados por los países, han dominado las diferentes naciones, aun siendo una pequeña minoría, pero han desarrollado un fuerte lazo con las clases dirigentes de cada país, mayormente aterrorizando a las monarquías con sus traimadas tretas. En Egipto, Abraham subyugó al faraón ofreciéndole su propia esposa. Lo mismo hicieron en la India miles de años antes. Saguni, el judío, llevó a una mujer blanca judía y la casó con el Tirutrastán de Mahabharata. A través de esta relación marital consiguió un tratado comercial sobre el hierro con los Kauravas. También dirigieron a los Kauravas en la guerra del Mahabharata con el fin de destruir a los Pándavas. Así, en cada nación los judíos controlan el gobierno. Cuando controlan el gobierno de una nación, también controlan el sector judicial, que es un sector clave del gobierno. Han estado controlando la justicia del mundo durante los últimos 5.000 años. Esa es precisamente la razón por la cual la palabra judicial procede de Judá. Yuda, judicial. Aquí despliego la etimología de la palabra judicial. La forma original de esta palabra en latín es judicium, que procede a su vez de Yuda, un antecesor de la palabra Judá. Dado que judicial procede de Judá, no ha habido justicia en el mundo en los últimos 5.000 años.
Así, durante los últimos 5000 años, los eventos mundiales han sido controlados por la comunidad judía, y esa es la razón por la cual esta era fue denominada por Kali, la diosa de los judíos. Así, Krishna predijo el futuro y sostuvo que el Kali Yuga comenzaría tras su muerte. Ahora la cuestión es si Krishna también predijo el final del Kali Yuga, y la respuesta es que sí. Sigo la web From the Speaking Tree, donde se dice que según el Brahma-vaivarta Purana, el Kali Yuga terminaría tras 5000 años, y que entonces comenzaría una edad de oro que duraría otros 10.000. Esto era conocido por los mayas, cuyo ciclo de 5125 años coincide casi perfectamente con la era del Kali Yuga. Este ciclo o Bhaktun terminó en el año 2012. Así pues, hemos entrado en el Satya Yuga, un periodo dorado para la evolución humana. La prueba visible de que hemos entrado en el Satya Yuga es el lanzamiento de las tecnologías 3D y 4D después del año 2010, que permiten la transmisión del vídeo por Internet por todo el planeta. Así como sabíamos categóricamente que el Kali Yuga nació en el día de la muerte de Krishna, ahora sabemos exactamente cuándo terminó y cuándo comenzó el Satya Yuga. El Satya Yuga comenzó en el año 2013. Los brahmanes judíos de la India tuvieron que haber sabido que el Kali Yuga se caracterizó por la hegemonía judía. No se pueden tragar el hecho de que su hegemonía esté llegando a su final. Así, para engañar a los indios, están diciendo que el Kali Yuga durará otros 432.000 años, basado en engañosos cálculos completamente absurdos. La duración de las eras propuesta por los brahmanes no tiene sentido y no encaja con los datos científicos de la evolución humana. Como dije recientemente, ellos han tergiversado la profecía de Krishna de que el Satya Yuga comenzará otra vez y acabará con la hegemonía judía. Y para hacernos creer que el Kali Yuga es la última era, ellos llamaron Satya Yuga como si fuera otro nombre del Kreta Yuga, cuando el resto de las eras no tienen dos nombres sino uno. Algunas de las cualidades del Kreta Yuga encajan con las del Satya Yuga, lo que les animó a mentir de esa manera. Aunque la idea brahman de las yugas no tiene sentido, la de Yukteswar tampoco es correcta, porque no contempla la existencia del Satya Yuga. Si todas las yugas o eras se repitieran, sería que tras el Satya Yuga la humanidad llegaría a su final por medio de una catástrofe y comenzaría otra vez las eras de la misma manera de lo que ha hecho hoy día. Esto es, el mundo terminaría y tendría que comenzar desde el Kreta Yuga otra vez. De todas las ideas sobre las eras yuga, la única correcta es la mía. La razón de esto es que yo soy el único que da el verdadero significado de los yugas, y ninguno da el verdadero. El concepto de los yugas fue una obra de Krishna, en lengua tamil, y por tanto solo con la lengua tamil se puede desentrañar este código. Además, el concepto de yuga o era está íntimamente unido al libro del Mahabharata, y mi teoría conecta los puntos. El Mahabharata también sucedió en el sur Tamil Nadu. Las yugas o eras caracterizan la vida de las gentes en diferentes tierras, como he demostrado en este vídeo. Mi teoría sobre el concepto del yuga es el comienzo de un nuevo enfoque. El comienzo del Satya Yuga contiene una verdad ulterior. La hegemonía judía del mundo está llegando a su final. Está escrito en el muro. La comunidad judía debería leer esta advertencia. Es tiempo de que corrijan sus absurdas nociones sobre sí mismos. Ellos no son el pueblo elegido. Todos los humanos del mundo son iguales a los ojos de Dios. Dios no diferencia entre sus propias creaciones. Si hiciera diferencias, entonces no sería Dios. Deberían darse cuenta también de que sus escrituras no reflejan la realidad, sino que fueron escritas por los patriarcas de sus comunidades. Deberíamos escribir en nuestros libros, pero al mismo tiempo deberíamos darnos cuenta de que Dios tiene su propio esquema. Si los judíos no corrigen su curso, el futuro puede que no sea simpático para ellos. Short-sighted forefathers of their community. We shall write anything in our books, but we should realize that God has His own scheme. If the Jews do not correct their course, the future might not be sympathetic to them.